discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, amados hermanos. ¿Ahí está bien el sonido? Habíamos dicho el domingo pasado, si considerábamos hoy el versículo 13 del capítulo 14, ya que tiene una nota muy especial, por lo cual vamos a estarlo considerando en esta mañana. Entonces vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra serie en el libro de Apocalipsis, pero que vamos a detenernos en este domingo en el versículo 13 del capítulo 14. Vamos a leerlo. Abran todos sus copias de la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, este versículo es tan precioso que me tomé la libertad y el trabajo de detenerme hoy en este versículo, ya que la sección que nos correspondía hoy era la sección del versículo 14 en adelante de nuestro capítulo. Pero hoy me detendré en este versículo como una continuación quizá, o como un ejercicio de transición entre el pasaje anterior y los pasajes que siguen en adelante. Antes de entrar de lleno en nuestro sermón, voy a invitarlos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por este día, por el lugar. Gracias, Señor, porque tú has engrandecido tu misericordia en esta casa, con esta iglesia, con nuestras vidas, y nos concedes hoy avanzar en nuestro texto, avanzar en nuestra serie. Yo te ruego, Señor, que nos concedas ver a Cristo en nuestro pasaje, que nos concedas salir llenos de gozo, salir llenos de esperanza, de alegría, entendiendo más el Evangelio, entendiendo más esta línea del Evangelio que hoy se nos presenta. Oro por todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero, antes de seguir, agradecer a toda la iglesia y muy especialmente a algunos hermanos que han sacado su tiempo, han sacado su dinero, han sacado las fuerzas de sus vidas para tener este lugar como hoy lo tenemos. Hoy tenemos un avance más, hoy tenemos un adorno más en esta iglesia. Ustedes pueden observar esa preciosa puerta de vidrio, pueden observar esa preciosa división de madera, y eso es producto del trabajo de algunos hermanos que han puesto su esfuerzo, han puesto su dinero y han puesto toda su vida para embellecer este lugar. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor en su misericordia y en sus riquezas les bendiga y les provea y les multiplique y les sume. Hoy vamos a ver algo de eso. Hoy vamos a ver que sí va a sumar y que se va a mantener esa obra por la eternidad. Una manera, hermanos, de ver el libro de Apocalipsis es como una estructura de 7 secciones. Es decir, son 7 videos o 7 visiones que le son revelados al apóstol Juan. Juan ve esos videos, Juan ve esas visiones.
Lo que Juan ve en esas 7 visiones es lo que ocurriría entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y Juan tiene una consideración diferente en cada una de sus visiones. Así que en una visión se considera la situación de la iglesia. En otra visión se considera lo que ocurre con los santos en el cielo. Otra visión está enfocada en los juicios de Dios, es decir, las trompetas. Otra visión está direccionada en la batalla entre Satanás con su ejército y Cristo con su ejército. Otra visión está enfocada en la ira de Dios, es decir, las copas. Otra visión considera a Babilonia, como lo vamos a ver más a profundidad en los subsiguientes capítulos. Y otra visión está enfocada en el juicio final, milenio, cielos nuevos y tierra nueva. Esas son las 7 visiones que Juan tiene del Apocalipsis. A grosso modo, por supuesto. Quizá en algún futuro, después de terminada esta serie, podremos ver, ya no como predicación los domingos, sino en un estudio durante un día en la semana, de una manera más profunda el libro de Apocalipsis. Por ahora lo vemos así como lo estamos viendo los domingos y un poquito más ampliado en los discipulados en la casa de la hermana Gloria. Quienes quieran sumarse a ese discipulado son bienvenidos. De manera que tenemos revelado los acontecimientos que serán desde que Cristo vino a morir en la cruz y hasta su regreso. Y esta vez vendrá para recoger a los suyos de los 4 puntos cardinales de la tierra y para tomar venganza del pecador. Ya no vendrá como cordero, hermanos, sino que el Señor regresará como un león. Así que en Apocalipsis tenemos 7 veces el inicio de la iglesia, 7 veces el desarrollo de la iglesia en asuntos distintos y 7 veces el final glorioso que tendrá la iglesia. Ese es el libro de Apocalipsis. Por supuesto que todo esto es muy importante para comprender lo que nos está diciendo nuestro versículo hoy. Pero primero, hermanos, recordemos un poco lo que hemos visto en el capítulo 14. Dijimos que el capítulo 14 es la rápida respuesta del Santo Dios a Satanás y a su reino de maldad. Dijimos que en realidad el capítulo 14 es una vista panorámica del fin y que luego en los próximos capítulos poco a poco se va revelando con más detalle esta vista panorámica. En la primera parte del capítulo pudimos ver que el Señor está de pie como vencedor sobre el monte Sión y lo acompañan los redimidos, los que no se rindieron a las pretensiones de la bestia, sino que permanecieron fieles. Ellos le cantan una canción nueva al Cordero Santo. Aunque han sufrido mucho, ya ha terminado el tiempo del dolor y ahora se suman al coro celestial para celebrar la victoria del Cordero. Hay una alegre celebración por la inminente culminación del propósito de Dios en esta tierra. De igual manera, en la segunda parte del capítulo 14 encontramos a 3 ángeles, cada uno con el mensaje del evangelio eterno de Dios. A cada uno de estos 3 ángeles le correspondió predicar una arista, una línea del Evangelio Santo de Dios. El Evangelio del Señor es como un piñón con muchas aristas y hay que mirarlo desde muchos ángulos para comprenderlo completo. Así que estos 3 ángeles están presentando cada uno una arista de ese piñón. El primer ángel hace un llamado a los redimidos a adorar a Dios creador, porque ha llegado la hora de ejecutar sus justos juicios. El segundo ángel anuncia el juicio divino sobre todos los pecadores. Y el tercer ángel afirma la condenación eterna de los malvados. Ahí en ese punto tocamos un poquito, versus, dije, en ese punto, la salvación de los justos, si lo recuerdan hace 8 días. Ahora bien, hermanos, hemos llegado a nuestro versículo 13. El cual subraya la bendición especial que tienen los creyentes del periodo de la era cristiana. La bendición que tienen los cristianos al morir. Hay una bendición especial en nuestro versículo
Y por lo tanto he titulado este sermón La dicha de la muerte del creyente. La dicha de la muerte del creyente. Por lo tanto, ustedes ya entenderán de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la muerte. Permítanme, amados hermanos, esgrimir este versículo para ustedes en 3 puntos. La travesía hacia la dicha, que lo encontramos en la primera línea de nuestro texto. El segundo punto, el requisito para esa dicha, que lo encontramos en la parte B de nuestro versículo. Y el tercer punto, el motivo de la dicha, que lo encontramos en la línea C de nuestro texto. Amados hermanos, lean conmigo la primera parte de nuestro versículo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Ya miraremos cuáles. Por ahora, hasta ahí. Nuestro punto es la travesía hacia la dicha eterna. Amados hermanos, Juan nos dice que oyó una voz que le ordenaba escribir, y la voz que él oyó hablaba desde el cielo. Varias veces en el libro aparece esta expresión, oí una voz, sin que se especifique de quién es esa voz exactamente. Sin embargo, como en el contexto general, la comunicación siempre es por medio de ángeles o de visiones, pudiera ser que esta sea una comunicación directa de Dios, quien es el que está en el cielo. Pues Juan dice, oí una voz en el cielo. ¿Quién es el que está en el cielo? Dios. Aparte de oír una voz, la comunicación en Apocalipsis siempre es a través de ángeles o a través de visiones. De tal manera que en esas secciones donde Juan dice, oí una voz, la voz siempre sale ¿de dónde? Del cielo o del trono. Por lo tanto, ¿quién es el que está en el trono? ¿Quién es el que está en el cielo? Lo que me hace deducir y concluir que la voz que Juan oyó es la mismísima voz de Dios. Además, en nuestro versículo hay una afirmación directa del Espíritu Santo confirmando esa voz. Esa voz del Espíritu Santo o esa expresión del Espíritu Santo es sí. Y lo leemos en nuestro versículo. Como quiera que sea, hermanos, la voz que oye Juan expresa la segunda bienaventuranza de las 7 que hay en Apocalipsis. Nosotros encontramos en Apocalipsis 7 bienaventuranzas y esta es la segunda. La primera la tenemos en 1:3, la segunda en 14:13, la tercera en 16:15, la cuarta en 19:9, la quinta en 20:6, la sexta en 22:7 y la séptima en 22:14, 7 bienaventuranzas. De tal manera que aquí tenemos la segunda bienaventuranza. Enseguida la voz le dice a Juan que escriba. La voz le dice escribe. Así que Dios quería que esta afirmación quedara registrada para la posteridad, a fin de que los cristianos del futuro pudiéramos leerla. Hoy la estamos leyendo. Es un imperativo, es una orden categórica que debe ser cumplida completamente. Así que Juan es llamado a recoger por escrito lo que Dios está diciendo. Y así, como esta verdad eterna de Dios quedó grabada en su libro indeleblemente, la iglesia en todos los tiempos y en todos los rincones del mundo puede ser consolada, puede ser fortalecida, puede ser llena de gozo y con la esperanza de que la muerte es apenas un viaje hacia la dicha eterna. La muerte es el último callejón que el cristiano atraviesa en su peregrinar de esta vida de sufrimientos hacia la vida eterna con Cristo. Es por eso que nosotros podemos encontrar al apóstol Pablo en un dilema. El sermón o el título del sermón que yo tengo de ese texto es el gran dilema. ¿Y cuál es el dilema de Pablo?
quedarse en este cuerpo para seguir predicando el evangelio o irse con el Señor. Porque Pablo entendió que la muerte es apenas un paso transitorio hacia la vida plena, hacia la vida eterna con Cristo y hacia el disfrute, hacia la dicha perfecta del cristiano. Hermanos, aunque la muerte tiene que ver con todos, con todo el mundo, incluso también con todos los animales, ¿no? Con todos los seres vivos de esta tierra, aún así, prácticamente la gran mayoría de seres humanos prefieren no pensar en la muerte, prefieren no hablar de la muerte. Incluso los creyentes. Incluso entre los creyentes hay quienes prefieren no considerar la muerte. Pero hermanos, déjenme decirles algo. La muerte es parte de la vida. Suena raro, ¿no? Suena como una contradicción, pero no es una contradicción, es más bien una paradoja. La muerte es parte de la vida. Cuando por las circunstancias hay que pensar en la muerte, suele ser causa de miedo, incluso de terror para algunos. Hay quienes les aterra la idea de la muerte. Esto podría ser porque hay una incertidumbre acerca de lo que hay más allá. Es decir, la humanidad no sabe qué le espera. Hay una incertidumbre, por lo tanto hay un terror a lo desconocido, al mundo oscuro, llamémoslo así, al mundo espiritual, a lo que pueda suceder. Y hay cualquier cantidad de teorías y de pensamientos acerca de lo que hay más allá. Pero nosotros no tenemos que imaginarlo, no tenemos que teorizarlo o filosofarlo tanto, pues la Biblia nos dice con claridad que hay más allá. Nos dice tanto para el impío como para el creyente que hay más allá. ¿Qué le espera al impío? Lo acabamos de leer en los capítulos 12 y sobre todo en el capítulo 13. Y también en la primera parte del capítulo 14 y en la segunda parte. Pues los ángeles, ¿qué era lo que estaban predicando? ¿Cuáles eran las aristas del evangelio que los 3 ángeles predicaron? Uno predicaba la adoración a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué motivo debía adorar la iglesia a Dios? Porque estaba ejecutando sus justos juicios, pues los juicios de Dios han llegado. O sea que la Biblia dice que viene. Y el segundo ángel que predicaba la caída del sistema anticristo, la caída de Babilonia. Y el tercer ángel que predicaba la condenación eterna del impío por haber aceptado la marca de la bestia, por haber vivido en su sistema antidios. De tal manera que la muerte dice, la Biblia dice con claridad lo que le espera al impío después que muere. Ahora, en nuestro versículo nos está diciendo con claridad lo que le espera al creyente, al cristiano verdadero, al nacido de nuevo, cuando muere. Entonces nosotros los cristianos no tenemos que imaginar qué va a pasar, tanto con el uno como con el otro. Para nosotros los creyentes no hay incertidumbre, sabemos bien lo que nos espera, es una gloriosa e indescriptible bienaventuranza, una gloriosa e indescriptible dicha en la presencia del Señor. Es un gozo y alegría completos. Así lo expresa la palabra bienaventurado. Cuando nosotros leemos la palabra bienaventurado en la Biblia, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo acerca de la felicidad completa, de la felicidad perfecta. Es decir, perfectamente feliz el que muere en Cristo. Es perfectamente dichoso. Es completamente dichoso. Allí se recoge todo su sufrimiento, todas sus lágrimas serán enjugadas, toda herida será sanada, toda necesidad será cubierta.
Allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Eso lo cantamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo. De tal manera que este versículo es una nota de gozo, es una nota de victoria. Nadie debería salir aquí hoy preocupado por nada. Porque al final todo va a acabar, hermanos. Usted, por más que se afane, eso que está viviendo, eso va a terminar. Esa es nuestra esperanza. Todo va a acabar, todo va a pasar, hermano. Pronto estaremos con Cristo. Esa es la nota de Apocalipsis, una nota de esperanza, una nota de victoria. Apocalipsis dice con claridad cómo terminará, cuál será el final de la iglesia. Un final dichoso, un final feliz, un final glorioso. Así entonces lo leemos en nuestro texto, bienaventurado. Es decir, dichoso, feliz, no cualquier dicha, no cualquier felicidad, sino la dicha completa y la dicha perfecta. De manera que la muerte es un asunto de la incumbencia de todos, puesto que todos tenemos ya reservada una cita con la muerte. La muerte es la porción más segura de todo ser humano. Así está establecido para los hombres. Así lo expresan las escrituras, lo expresa la escritura. Está establecido para los hombres que mueran. Ahora bien, aunque la muerte en principio es un terrorífico enemigo, porque sabemos bien que la muerte es una consecuencia lógica del pecado, Cristo en la cruz la transforma. Cristo absorbe en su humanidad el impacto de la muerte, el poder de la muerte. Lo absorbe Cristo y lo vence. Y al tercer día se levanta victorioso, glorioso, triunfante, venciendo a el último enemigo, que es la muerte. Entonces, aunque la muerte en principio es un terrorífico enemigo, Cristo en la cruz la transforma en un aliado del creyente, de tal manera que ahora la muerte es una ganancia. Lo que antes era una desgracia, ahora es una bendición. Porque el mal ha sido destruido en la cruz con el poder de Cristo. Cristo en la cruz destruyó el poder del mal. De tal manera que ahora podemos leer nosotros en Colosenses 1:15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, hermanos, en Cristo nosotros somos más que victoriosos. Si bien es cierto que la presencia del mal aún está en el creyente, ya su poder destructivo ha sido bloqueado. De tal manera que ahora todo lo que vive el creyente le ayuda para bien. Aunque parezca malo, todo lo que le ocurre al creyente es bueno, aunque parezca malo en principio. Porque le ayuda para bien, a fin de que el carácter de Cristo sea forjado en el creyente, lo cual es el máximo propósito de todas las circunstancias que Dios administra en el creyente hasta que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, todo lo que nos ocurre en la vida está destinado a forjar el carácter de Cristo en nosotros. Job es un hombre que puedo traer acá como un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Al final él llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco más. Ahora tu carácter santo está formado más en mí. Ahora me parezco más a Cristo. Todo mal que ocurre a la persona que está en Cristo actúa juntamente con todas las cosas para su supremo bien, el cual es ser una imagen de Cristo, a fin de que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, la cual es Cristo. El propósito de Dios al crear este mundo fue llenarlo de su gloria. Y la gloria de Dios es Cristo.
Y nosotros tenemos que llenar la tierra y sojuzgarla con la imagen de Dios. Es decir, llenar la tierra de su gloria. Así que la muerte es nada menos y nada más que la finalización de la transformación del creyente, la finalización del proceso. Así cuando resucite, se levantará una persona nueva, una persona transformada a la imagen de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué pasará con los que no hayan muerto cuando Cristo regrese? Si lo que estoy diciendo es que la muerte es esa culminación, ese final del proceso. ¿Qué va a pasar entonces con los que no estén muertos cuando Cristo regrese? Dicen las Escrituras que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Será algo así como una muerte y una resurrección instantánea. Pero todos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, como lo podemos leer en la primera carta a los Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en incorruptibles. Es como una muerte y una resurrección instantánea. Es como que todos vamos a pasar a gustar la muerte, aunque si Cristo viniese en este momento, seríamos transformados. Es una muerte y una resurrección instantánea. Solamente que no duraríamos mucho tiempo en un abrir y cerrar de ojos. No lo experimentaríamos como los hermanos que han muerto y llevan años de muertos. De manera que este es el viaje del creyente. La muerte, contrario a ser una desgracia, es la travesía del creyente hacia su encuentro con su Salvador y por tanto hacia la dicha eterna. Así que Juan dice, bienaventurados los que mueren. Pero el bienaventurado no es solamente por morir. El bienaventurado no es cualquiera que muere, sino que hay una condición, una exigencia. Y esto, por supuesto, nos lleva a nuestro segundo punto. Lean conmigo la línea B del texto. Que mueren en el Señor. Que mueren en el Señor. Y nuestro punto es el requisito para la dicha. ¿Cuál es ese requisito? Morir en el Señor. Está muy claro, ¿no? La condición para obtener o para experimentar esa bienaventuranza es morir en el Señor. Lo que sugiere estar en el Señor. Vivir en el Señor. Lo que es distinto a vivir con el Señor. Si notan la expresión griega, en el Señor. Amados hermanos, estar en el Señor, implica estar incluido en su plan de salvación. Y es estar unido a Cristo, como bien lo refleja el bautismo. Es un creyente unido a Cristo en su muerte, unido a Cristo en su sepultura y unido a Cristo en su resurrección. Es una persona que ha nacido de nuevo, cuyo corazón ha sido cambiado por un corazón de carne que se enternece con el Evangelio. Es una persona que ha sido regenerada por el poder del Evangelio. La expresión en el Señor ha sido utilizada muchas veces por el apóstol Pablo, indicando la unión del cristiano con Cristo. La plena identidad que tenemos con Cristo. El sentido es que estamos unidos con Cristo en plena comunión con Él. Y aunque todo se confabule para apartar al creyente de Cristo,
El cristiano llega al final de su jornada unido a Cristo. Es decir, Cristo persevera en el creyente. Repito, Cristo persevera en el creyente. Y usted pensaba que era usted el que perseveraba. Oh, no. Es Dios perseverando con usted. Es Dios actuando en usted. Es Dios produciendo en usted que el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que alguno pudo pensar hoy que vino aquí porque tenía el proyecto de venir. No, Dios te trajo, Dios te tiene aquí sentado. Claro, usó tu voluntad. Produjo en ti el querer. Produjo en ti el venir, el hacer. Pero es la acción del Espíritu Santo, es la acción de Dios en tu corazón, lo que te tiene aquí sentado. De tal manera que como Cristo persevera en el creyente, el cristiano podrá llegar al final de su jornada. Podrá llegar al final, podrá ser un vencedor. Y allí encontrará su dicha eterna, la que está reservada solo para los que vencieren, que es la expresión que vamos a encontrar recurrentemente en Apocalipsis. El que venciere. Como lo dice el Señor en el mismo libro de Apocalipsis. Tengo cerrada aquí la frase. El que venciere. Ahora, ¿cuándo fuimos unidos a Cristo, hermanos? ¿En qué momento es que tú y yo fuimos unidos a Cristo? A Dios le agradó escogernos para unirnos a Cristo desde antes de la fundación del mundo, como lo leemos en la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál fue el propósito por el cual fuimos unidos a Cristo? Según este versículo que estamos leyendo, para que seamos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. De tal manera que una persona es acepta ante Dios cuando está unida, cuando está fundida con el Hijo de los amores, con el Hijo de las complacencias de Dios. Dios es el que da testimonio de su Hijo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Este es el Hijo de mi complacencia. Y solamente los que estén unidos a Cristo podremos estar en la presencia de Dios y ser aceptados por Dios, porque estamos unidos en el Hijo de su complacencia. Cristo es las delicias del Padre y que está eternamente a la diestra, deleitando al Padre y deleitándose con el Padre. Él es las delicias a su diestra para siempre. Así que allí en la mente de Dios ya estamos unidos a Cristo, desde antes de nacer. Y luego cuando llega el tiempo para esa persona escogida por Dios de hacerse manifiesta la salvación en su propia vida, se le concede fe mediante la predicación del Evangelio, y en su muerte será entonces una persona bienaventurada. Y la razón es que está unida a Cristo. Las Escrituras nos muestran cómo todo creyente estuvimos crucificados con Cristo y luego lo estamos en su resurrección. Podemos leer allá en Romanos 6 al 8, lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Es decir, para que una persona viva eternamente con Cristo, debería haber muerto con Cristo en la cruz. ¿Se entiende? Aunque nosotros no sabíamos esto, hermanos, Dios ya lo había decretado en la eternidad y lo había ejecutado en la cruz. Pero llegamos a saberlo el día que nos predicaron el Evangelio y recibimos por fe la acción poderosa del Espíritu Santo aplicando el Evangelio en nuestras vidas. Recibimos la fe al oír el Evangelio, cuando el Espíritu Santo aplicó ese Evangelio a nuestras vidas. Nos concedió fe para creer. Pudimos ser resucitados del letargo, de la muerte espiritual, y pudimos abrir nuestros ojos y contemplar esta salvación. De manera que ahora, por haber recibido este Evangelio Santo y vivir toda una vida consagrada a Cristo, sufriendo y soportando todas las pruebas y avanzando su reino en esta tierra, seremos perfectamente dichosos en la eternidad con Cristo, puesto que en Él tendremos eterno descanso, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Esto, por supuesto, nos lleva de una a nuestro tercer punto. El motivo de la dicha. ¿Por qué seremos dichosos? Bueno, nuestro texto lo dice claramente. Lean conmigo las últimas líneas de nuestro texto. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, lo que el Espíritu Santo resalta en el versículo como el motivo principal de que seamos bienaventurados es precisamente el descanso. ¿El descanso de qué? El descanso del trabajo, hermanos. ¿De cuál trabajo? Hermanos, después de un arduo trabajo, cuando uno queda muy cansado, ¿cómo le cae a usted el descanso? Eso es como comer con hambre, ¿no? Cuando uno tiene hambre, todo le sabe delicioso. Y con un buen cansancio, pues el sueño le coge rápido, descansa mucho. O sea, se siente, se experimenta el descanso. Me estoy haciendo entender en lo que quiero significar. O sea, entre más cansado esté, más rico será el descanso. Más lo va a disfrutar, más lo va a experimentar. Hermanos, la vida entera es una vida de trabajo. ¿Cómo la ha pasado, hermano Antonio? Cuando Faraón pregunta a Jacob, ¿sí estoy bien? A Israel, que cómo la ha pasado, ¿qué le respondió? Le dice, ¿cuántos años tiene? Le dice Faraón. Y él le responde, pues de los que tengo, la gran mayoría han sido dolorosos, han sido de trabajo. O sea, han sido más de sufrimiento que de dicha. Esa es la respuesta que le da Israel a Faraón. Así que la mayoría de los días de nuestra vida serán trabajo, hermanos. ¿Cómo les parece? Usted que pensaba que ya, pero no, hay que seguir trabajando, hermanos. Hermanos, prácticamente toda actividad humana es tediosa. Prácticamente. Toda. El que está trabajando en un escritorio mira por la ventana y dice, ay, yo quisiera como estar allá afuera en el sol, como ir caminando, porque ve las personas pasar allí por el frente de la oficina, ¿no? Y el que está en el sol, el que está allá caminando, el mensajero, el que está vendiendo algo allá, dice, ay, yo quisiera trabajar allá en esa oficina. ¿Sí me hago entender? O sea, los dos son trabajos tediosos. Y claro, quizá algunos un poco más pesados que otros, pero al final todas las actividades humanas son tediosas. El ser humano, las personas,
se van a un viaje. ¿A dónde? ¿Cuál es el sitio que quiere ir? Cartagena. Dice, a Cartagena. El otro quiere ir por allá a otro lado. Y la persona se va. Se van en familia, se van en pareja, se van en grupos de amigos. ¿Se van a qué? Se van a descansar. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen cuando llegan? Están fatigados del viaje, están cansados de descansar. Hay un momento en que el mar se vuelve tedioso, la piscina se vuelve tediosa, se vuelve cansona. ¿Se entiende? Toda actividad humana es tediosa. Toda actividad humana es trabajo, cansa. Dormir es cansón. Hay un momento en que ya hay que levantarse, ya le duelen los huesos, ya hay que levantarse. Ya es tedioso dormir. Ahora bien, hermanos, quiero referirme al trabajo de los creyentes. He mencionado el trabajo general de todos los seres humanos. Podría decir incluso de todos los seres vivos. Terrestres, por supuesto, terrestres. Pero en especial, hermanos, los creyentes vivimos una constante batalla contra el pecado, una constante batalla contra Satanás y su sistema, una constante batalla contra los deseos de la carne, o sea, contra nosotros mismos, una constante batalla contra las seducciones del mundo, contra las tentaciones mundanales. Y es una batalla constante. Ahora, si tú no estás viviendo esa batalla, pues pellízcate para ver si vives. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que estés vivo. De lo contrario, si lo que hay es un deleite en el pecado, hay que nacer de nuevo. Porque para un nacido de nuevo, el pecado, hermanos, es una tragedia. Es una lucha constante. Es una batalla. Es un arduo trabajo. Es un trabajo duro. Además, hermanos, consideremos los otros trabajos del creyente. Tenemos el trabajo, tenemos el encargo del avance del reino de los cielos en esta tierra. Tenemos el trabajo de predicar, tenemos el trabajo de discipular, tenemos el trabajo de servir en todas las áreas de la iglesia. Y es un trabajo arduo, sin descanso, sin vacaciones. La predicación es las 24 horas del día sin descanso, 24/7. Ese es. En algún momento, hermanos, el Señor, nuestro amado Salvador, en una ardua jornada, le dice a sus discípulos, vamos, pasemos a la otra ribera para tomar un descanso. Y ellos se subieron ilusionados, ay, al fin vamos a descansar. Se suben a la barca ilusionados porque se iban de vacaciones. Ahora, cuando llegan al otro lado, ¿qué se encuentran? Un endemoniado. Y el trabajo sigue, el trabajo continúa. Y en lugar de descansar, salen toda esa gentuza de allá de Gadara a expulsarlos. Porque el Señor continúa trabajando. Y el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. Pero llegará un momento, hermanos, de descanso. De parar, de sosiego, de calma. ¿Cuándo es ese momento? Cuando hagamos esa travesía. Un día el río cruzaré, a la mansión de luz iré. ¿Cuál es ese río? La muerte. La muerte que antes era una tragedia para nosotros. La muerte que
fue constituida como una paga por el pecado. Fue la muerte que Cristo venció en la cruz, convirtiéndola en una aliada nuestra, en un instrumento para culminar su obra perfecta en nosotros. Una obra de transformación, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. De tal manera que nuestro versículo nos dice que hay descanso para el que muere en Cristo. Descansará de su trabajo. Aquí entonces, hermanos, encontramos una razón de ser dichosos con la llegada de la muerte. Y esa razón es que habrá descanso de la jornada de trabajo. Para el creyente habrá descanso de las opresiones, descanso de las tribulaciones, de los agobios, del cansancio, de la persecución. Para el creyente y la audiencia primaria de Juan, descanso de esta persecución, de este sistema anticristo que los estaba agobiando. Para el creyente actual, para nosotros, habrá descanso de todas las tribulaciones, angustias, trabajos y trabas que podamos tener en este mundo. Hay esperanza, amados hermanos. Esta hoy es una predicación de esperanza. Pero además, el cristiano, hermanos, tiene unas obras que no fueron en vano. Además de la esperanza del descanso, tenemos la esperanza de que el trabajo no ha sido en vano, hermanos. El trabajo del cristiano tiene una repercusión eterna. Tiene una repercusión en los cielos. El trabajo del cristiano retumba. Es un testimonio que permanecerá eternamente. Es una dignidad que Dios nos ha dado. Es un gozo cuando miremos allá, hacia atrás, nuestras propias obras. No nosotros, sino Cristo en nosotros. No yo, sino Dios en mí, dice Pablo. De tal manera que nuestro versículo dice bellamente que las obras del creyente permanecerán. Que las obras del creyente van con él. Lean conmigo, por favor, nuevamente el texto, me voy a devolver a leerlo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, mientras nosotros estaremos descansando, las obras que hacemos en Dios continuarán. Seguirán impactando. Hace muy poco acaba de partir un queridísimo hermano, muy conocido, nuestro amado MacArthur, pero quedaron sus libros, quedó su hermosa Biblia, que la tengo, quedaron sus predicaciones, quedaron muchos hermanos convertidos, quedaron muchos líderes formados, quedaron pastores en la iglesia. Cuando yo miraba esto, hermanos, me di cuenta lo poco que tengo. El poco tiempo me refiero. Es imperativo ya rápido iniciar el curso y los discipulados en este lugar. El curso de homilética que tengo anunciado. Yo quiero invitarlos a ustedes a mi sepelio, hermanos, pero ojalá que predique uno de los pastores de esta iglesia ese día. Y por favor, canten En presencia estar de Cristo. Hay una iglesia que está invitada, es la iglesia de Torrefuerte, y ellos saben qué himno deben cantar. Ahora debo decírselo a ustedes. Ese día deben cantar En presencia estar de Cristo. Yo estaré cantándolo con ustedes ese día, solo que en una posición muy diferente, hermano. Voy a estar muchísimo mejor que ustedes ese día, porque estaré en presencia de Cristo. Pero tengo poco tiempo. Necesito dejar predicadores. Que la obra continúe. Yo estaré descansando, pero habrán grabaciones de predicaciones. Habrá servicio. Habrán cosas que continuarán en esta tierra. Y tú estarás descansando y tu servicio seguirá en esta tierra. Seguirá dando testimonio. La gente recordará y pensarán.
lo que hacías para el Señor. Tus obras van a continuar. Tus obras te seguirán hasta la eternidad. Serán un testimonio eterno, hermanos. Nosotros tenemos un claro ejemplo en las Escrituras de esto. Miremos, por favor, y lean conmigo Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablan por ella. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy no tenemos a Abel con nosotros. ¿Cuánto hace que murió Abel? ¿Cuánto hace el día? ¿Cuándo fue el día de su homicidio? El día de cuando Caín se levantó y lo asesinó. Pero hoy estamos hablando de él. ¿Cuántos años han pasado? Y hoy tenemos su testimonio con nosotros. Porque Dios dio testimonio de él. Y Dios da testimonio de la iglesia. Dios mismo da testimonio de ti, hermano. De tu servicio. De las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esto no es salvación por obras. De ninguna manera. Esto es la gloria de Dios. Esto es Dios siendo alabado, siendo engrandecido, siendo glorificado, siendo exaltado, siendo reconocido a través de tu trabajo, a través de tu esfuerzo. De tal manera, hermanos, que hoy yo quiero decirles algo con esta línea de nuestro texto. Nada de lo que tú hagas en el Señor quedará sin recompensa. Nada de lo que tú hagas en el Señor quedará sin recompensa. Nada de lo que tú hagas en el Señor quedará sin recompensa, hermano. La Biblia dice, hermanos, que nada de lo que tú hagas en el Señor, por pequeño que sea, quedará sin recompensa. Si tú das a un profeta un vaso de agua, recompensa de profeta tendrás. Cualquier servicio, por pequeño que sea, está escrito, hermanos, está escrito. Y ese servicio te seguirá en la eternidad. Y serás reconocido allá. Y serás recompensado allá. Hermanos, nuestra recompensa no la esperamos acá. Aunque la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces Él nos anticipa la recompensa. Él nos da como barras, nos da como adelantos, como anticipos, como avances. Y Dios da bendiciones. Dios nos cuida tiernamente. Pero hermanos, nosotros no buscamos una Jerusalén terrenal. Nosotros miramos a la Jerusalén celestial. Y allí está nuestra recompensa. Allí está nuestra dicha perfecta y completa. Y ese fue nuestro título. La dicha de la muerte del creyente. Amada iglesia, gracia y paz de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber dejado este versículo en ese capítulo, Señor. Gracias por decirle a Juan que lo escribiera, Señor. Gracias, Señor, por concederle esa obediencia perfecta a Juan. Y él lo escribió, Señor. Y hoy podemos leerlo y tener una dicha anticipada. Y aunque imperfecta todavía, podemos experimentar un fuerte gozo. El impacto de esa dicha eterna, Señor. Esa bienaventuranza. Y aún hay 5 más, Señor. Hasta ahora hemos leído la segunda. Todavía hay 5 bienaventuranzas más para el creyente. Todavía hay más gozo en el libro de Apocalipsis. Todavía hay más victoria, hay más dicha. Oh Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Anima a tu pueblo, Señor, con esta predicación. Anima al débil, al que está caído, al que tiene aridez en su corazón. Despiértalo, Señor, de la muerte.
Tráelo a la vida. Oh Señor, en Cristo Jesús. Te lo ruego, te lo pido, Señor. Gracias por tanta dulzura, por tanto amor, mi Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.